Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amen. May God bless you. Qué lindo estar en esta mañana en la casa de Dios. How beautiful it is to be in the house No of God hay, this morning. no hay lugar mejor, ¿verdad? There's no better place. ¿Cuántos lo creen? How many believe it? Yo lo creo. I believe Amén. that. Estoy muy feliz I'm de very poder happy traer este día, esta palabra. to bring this word to you today. Y tenemos un tema. Esto yo lo sentí en mi corazón. And this topic I felt in my heart, Solución. solution. ¿Cuántos nos familiarizamos con esa palabra? How many know that Solución. word? Solution. Jesucristo es nuestra solución. Jesus is our solution. Amén. Ahora el mundo entero, Now the whole world todo el mundo está está buscando una is solución. looking for an answer, a solution. Todos. Every one of them, Aún los niños even the children, siempre buscan una solución. are looking for a solution. Pero voy a pedirles que se pongan de pie. Vamos a leer una escritura. I'm going to ask you to stand. We're going to read scripture. Si son tan amables, por favor. Gracias. Kind to do so. Thank you. Hay un pasaje en Hechos, capítulo 16. There's a passage in Acts chapter Yo 16. tengo desde el 11 hasta el 40. We're going to read from verse 11 to Pero 40. quizás no vamos a leer todo eso. But we won't read it all. Vamos a leer unos versículos, porque lo que más me resalta es el versículo 31. And the one that jumps out to me is verse 31. Pero vamos a leer desde el versículo 27, o vamos a leer del 25, por favor. Let's read from verse Versículo 25. 25 del capítulo 16 de Hechos. Acts chapter 16, verse 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sigamos, versículo 32. Verse 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora, ya el carcelero, de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizaron él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios.
Incline su rostro y oremos. Bow your Padre, heads. Let's pray. Father, te damos las gracias en esta hora. we thank you this hour. Yo oro, And Señor, I pray, Lord, para que aquel que ha venido, Señor, he en who, esta hora, he who has come this hour, confundido, confused, porque no encuentra, Señor, una solución because en su they vida. don't find a solution to their life. Señor, Lord, tú, Señor, puedas solucionar ese that you problema. may solve that problem. En el nombre de Jesús yo In the name of clamo, Jesus, I Señor, cry out. necesito tu presencia en mi I vida need your presence in my para life poder hablar esta to be able to palabra, speak Señor. these words. En el nombre de Jesús te In doy the las name of gracias. Jesus, we thank you. Amén. Amen. Pueden sentarse, You may be hermanos, son seated. tan amables. Gracias. Thank you. Esta escritura, hermanos, es tan preciosa y And this scripture is so precious. he estado tratando de ver realmente todo lo que esta escritura tiene para cada uno de Been nosotros. trying to see what this scripture has for all of us. Como les And decía, as I said, el tema the topic, solución, porque solution, todos nos encontramos de alguna manera buscando alguna because we all solución. find ourselves looking for a solution. Las familias buscan solución. The families look for solutions. Quizás muchos de nosotros salimos de casa Maybe many of us leave home pensando, thinking, al llegar a la iglesia, when we get to church, yo voy a pedir oración I'm going to ask for prayer, o espero que el Señor me conceda and I hope that the Lord will give solucionar to me este problema. to solve this problem. Quizás por el motivo de quizás algún hijo Maybe because of a child, a son or daughter, se rebeló de su casa y dice, they've rebelled from ahora es home, común and now it's common que niños de 15 años that children at the age of 15 dejan la casa. leave home. Dicen, me voy de casa. They say, I'm leaving. Y dejan la casa And they leave the y house, hacen al padre sufrir o a and la they madre make the sufrir. mother or father suffer, Porque es común eso, que because it's common. yo platicaba con unos dos señores y ellos son bien formales I spoke to a couple of people, they're very formal, y tenían sus dos niñas, and they had their two children, two daughters, pero una de ellas decide dejar su casa. but one of them decides to leave home. Los padres lloran, la van a buscar The parents La leave, traen they go get her, they y bring se her back vuelve a home, ir. and she leaves again. Esos padres están buscando una solución. ¿Cómo puedo yo detener a mi hijo? Those parents are looking for the solution. How can I keep them at home? Por ejemplo, dice también el hijo, yo ya no voy a estudiar. Some kids will say, I'm not going to study anymore. ¿El padre qué hace? What does the parent do? No le puede agarrar un leño y empezarle a dar. You can't Ve, start ve a hitting la them escuela. with a stick, go to school. Dice, no voy a la escuela, ya no voy. He says, I'm not going to school anymore. Dice, quizás voy a cambiar la universidad, ya no quiero la universidad. I don't want to go to uni anymore. Y los padres queriendo buscar una solución And the también. parents wanted to look for a solution as well. La hija dice, yo no acepto ser mi sexo femenino. I don't need to be a woman anymore. ¿Qué hacemos como padres? What do we do as parents? El hijo dice, yo no quiero mi sexo masculino, yo quiero ser. The boy says, I don't want to be a boy Mujer. anymore. I want to be a woman. ¿Qué hacemos nosotros? What do we do in that situation? Hermanos, y ese es el mundo en el que estamos viviendo, And this is the world that we're living in, donde hay una confusión, where there's confusion, donde hay momentos difíciles where en la there vida. are difficult moments in life, Los matrimonios, the marriages, la mujer, el hombre, the man, the woman, discutiendo, arguing, teniendo problemas serios. having serious problems. Y lo primero que viene a la mente es And the first thing that comes to mind un divorcio. is to divorce. ¿Qué es lo que trae eso? What brings that? Dolor, Pain, llanto, tears, sufrimiento. suffering. Quizás los padres encuentran una solución. Maybe the parents look for a solution. Lejos, Far, no se ven, they don't see each other anymore.
ya no tienen problemas. They have no more problems. Pero ¿quiénes están sufriendo ahí? But who suffers there? Los hijos. The children. La familia The allá family. adentro. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. That's what we are living today. Los gobiernos queriendo buscar una solución. The government's wanting to look for a solution. El sistema global, dicen ellos, The global queremos system. arreglarlo. Empecemos a We need to fix it. venderles las bolsas para que no las tiren en la calle. Sell them the bags to throw them in the Comprémosles street. los botes para que no las tiren en la calle. Let's buy them the bottles to not throw them in the street. Ellos están pensando quizás en la economía, Maybe they're looking for finances en la salud in the y their todo health. eso. El mundo entero The whole world estamos buscando una are solución looking for a en solution algo. in something. Quizás sea la economía. Maybe your finances. En cualquier otro, en cualquier área nosotros estamos buscando una We're solución. looking for a solution in every area. Es triste And it's sad. y estaba leyendo este pasaje And as I read this passage, y Dios me llevó a través de todo este capítulo. and God took me through this whole chapter, ¿Por qué estos hombres why these men son enviados? are sent. El viaje misionero era de Pablo ir y predicar, The mission of Paul was to go and preach, llevar a todos los pueblos que se le pusieran enfrente. to speak to the people that stand before him. Él va, He goes, dice que en primer lugar llega a una ciudad, he reaches a city, recoge a Timoteo y se lo lleva, he gets Timothy aunque en and takes esta him. escena no se menciona Although in Timoteo. this scene, Timothy is not mentioned. Usted sabe que el libro de Hechos fue escrito por Lucas. You know, the book of Acts was written by Luke, Y él solo iba tomando nota, yo no sé por qué, en esta escena, and he was taking notes about this scene. cuando tienen que enfrentarse a ir a la When they cárcel, have to go to jail, ni Timoteo ni Lucas aparecen ahí. Y si usted lee despacio este if you pasaje, read slowly this el passage, que va the escribiendo one that is writing, todas las cosas que van pasando en el camino, everything that's happening along the way, no aparece que van a la cárcel, they're going to jail. pero hay un hombre But there's a man que en la realidad está necesitando, que va a necesitar una ayuda. that is going to need help. En su preciso momento, In él his- tiene que buscar alguna In the solución. right moment, he's looking for a solution. Ese carcelero. That jailer. Pero Dios But God ya tenía preparado. already had Y prepared. como él no va a llegar a distiempo, And when he comes él in va a his llegar a time, tiempo at the right a time, he resolver comes to solve aquel problema, that problem. aquella necesidad that que se need va a presentar en su debido That will momento. present in its due time. Dios prepara a estos hombres. God prepares these men. Pablo dice que Paul iba says en el camino, he was going along the way, él iba a detenerse. and he was going to stop. Dice que él iba a detenerse. Vea conmigo en el versículo 6 Look at verse 6 of that chapter, del capítulo 16. of chapter 16. Dice, y atravesando Frigia And when they had gone through Phrygia y la provincia de and the Galacia, region of Galatia, les fue prohibido por el Espíritu they were Santo forbidden by the Holy Spirit hablar la palabra en to Asia. preach the word in Asia. Versículo 7. Verse 7. Y cuando llegaron a Misia, And when they had come to Mysia, intentaron ir a they Bitinia, tried to go into pero el Bithynia, Espíritu Santo no les permitió. but the Spirit did not El permit them. Espíritu no les permitió. The Spirit did not O permit sea, them. Dios no estaba interesado en estos pueblos que estaban ahí. Was God not interested in these people there? ¿Será que a él, no, estos no los quiero yo? Is it that he said, I don't like these ones? El por qué de no detenerse en ese lugar. ¿Por qué el Espíritu? Why did the Spirit stop them? Y mira, hermanos, qué intervención más And what a grande great intervention la de Dios of God y la del Espíritu and of the Santo Holy Spirit en este in ministerio. this ministry. Ellos
El apóstol The Pablo Apostle Paul y los que iban, and those that were going, ellos sabían discernir they knew how to la discern voz the voice del Espíritu. of the Spirit. Hermanos, la iglesia está dirigida The church is por el Espíritu guided by the Santo. Holy Spirit. Por el Espíritu Santo está siendo Being dirigida. guided by the Holy Spirit. Él sabe dónde está la He necesidad. knows where the need is. Ahora, Dios sí estaba interesado en estas Now, naciones, en God, estos pueblos. God was interested Pero in these todo iba a people. llegar justo a su tiempo. everything happens in En el its right momento time. cuando el Espíritu Santo dijera, ahora sí vayan. In the moment when the Spirit says go, Pero en este but momento at this moment, les dice no. He says no. Les fue prohibido It was por el Espíritu. prohibited by the Spirit. Pero en el corazón de Pablo ardía. But in the heart of Paul, there En was a él burning había ese deseo There was that por desire llevar esa palabra. to take that word. Nosotros conocemos quién era Pablo. We all know who Paul was. Pablo era un perseguidor de la Paul was a iglesia. persecutor of the church. Un hombre que odiaba la A man who iglesia. hated the church. Pero que un día But one day, la misericordia the de mercy Dios of God lo alcanzó reached him. como algunos de nosotros. Like some of us. Quizás no nos gustaban los cristianos. We didn't like Christians, maybe. Solo nos invitan a la iglesia. They invited us to church. Solo quieren que vayamos a oír al They pastor. don't want to hear, they want to hear the pastor. Ellos nos inducen a cosas que nosotros no estamos They're acostumbrados. used to things that we're not used to. Pero el apóstol Pablo But the Apostle Paul fue alcanzado por la misericordia de Dios y was todos reached by the nosotros mercy of God. And all of us, conocemos cómo fue la conversión del apóstol. we all know how the conversion of the Sé apostle que iba was. a perseguir a la iglesia, He was going to persecute pero the se le church. aparece el que se apareció a nosotros But también he, un the one día. who appeared to us one day, appeared to him. Se aparece He él appeared to him. y le dice, ¿a quién And vas says, a perseguir? Who are you persecuting? Aquí estoy. Here I am. No es a la iglesia la que vas a perseguir, es a mí. It's not the church you're persecuting, but me. Es ahí donde cae y le dice, It's there where it falls and ¿quién eres, says, Señor? who are you, Lord? ¿Qué quieres de mí, Señor? What do you want of me, Lord? Dios, ¿cómo hace al hombre que por duro que No sea, matter how hard the man por is, difícil que how sea, difficult it looks, una vez Dios quiera once God wants que esa persona sea suya? for that person to la be his, llama. He calls him. ¿Cuántos quizás estaban metidos a ver en qué How cosas many here were involved in anything? Type of allá thing? en el mundo? They're out there in the world. Pero ahora estamos en una casa But now we're in a house donde estamos alabando where el we are nombre del praising the name Señor of Jesus Jesús, Christ. donde ahora podemos But now we can cantar, sing, de donde salen esas where those alabanzas, songs come out donde of, la adoración sale where the de worship día y de comes off day noche. and night. El apóstol Pablo ahora era un The predicador, Apostle Paul was now a ahora preacher. ardía en su Now corazón. it burned in his heart. Después de que le tenían miedo, After they were scared of him, a este hombre le tenían they miedo, were scared of this man. pero ahora But now, él he ya no persigue a la no iglesia. longer persecutes the Ahora church. persigue a aquellos que no han Now he's conocido looking de for those that Cristo have not known of para Jesus hablarles la to give palabra. them the word. Que eso ardiera en el corazón de cada uno de That nosotros, would hermanos. burn in everyone's heart. Yo le aseguro que toda nuestra I can área assure you that all of our areas fuera cristiana. would be Christian. Porque si eso verdaderamente en nosotros hubiera un Because if agradecimiento there was some great por lo que gratitude in us Cristo hizo por For what nosotros. Jesus did in us, Él agradecía, he was grateful. él había entendido. He had De understood. gracia recibiste, da de gracia. You receive by grace, give by grace. Ahora él iba a predicar la palabra. Now he was going to preach the word. Ahora él era perseguido. Now he was persecuted. En vez de perseguir, ahora él Instead era of persecuting, perseguido. now he was persecuted. Dios no lo quería en Asia. God didn't want him in Asia. Dios no lo quería en Bitinia. Didn't want him in Bithynia. Dios no lo quería en otros He pueblos. didn't want him in any other Dios place. tenía un trabajo que But hacer. God had a work to do Ahí en there Filipos, in Philippi. ahí tenía un trabajo There, Dios que hacer. God had a work to Por do. eso le dice, no se entretengan en ninguna de esas ciudades. That's why he said, don't stop in any of those Estas las vamos a cities. alcanzar We'll después. reach these ones later. Diríjanse Go directamente straight to allá a there to Filipos. Philippi.
porque allá tengo un trabajo 'Cause que there I have hacer. a job to do. Quizás Dios tendrá algo que hacer en este Maybe día, God aquí en has este lugar. something to do here in this place today. Dios ha mandado esta palabra. God has sent Yo this le word. digo, yo sentí en mi I corazón. felt in my heart. Yo no sé, tal vez no sea usted. I don't know about you. Quizás a los que van a estar viendo esta Or those that are palabra. watching this word. Porque muchas veces nosotros Because many times we lo que hacemos what we es do tomar un sentido equivocado. take the wrong meaning, Como les explicaba as I de los explained to you, matrimonios. of the marriages. En cambio de buscar una solución Instead of correcta, looking for the right solution, buscaron la solución they incorrecta. chose the incorrect solution. Un divorcio es A más divorce, fácil. it's easier. Este hombre, But this man, su intento es his intent is la salida más recta. the right way. Me dio tanta tristeza, tanto dolor esta semana. I was so Escuchaba el saddened caso de This de week, una joven, I heard joven, a case of a young woman, por ahí unos 27 años. 27 years of age. Quizá, yo me imagino que esta mujer iba destrozada, no hallaba qué hacer, Imagine this woman being all distraught, not knowing what to do. y lo que hace es irse a tirar And when al she went, tren. she went to throw herself on Según the ella train. dijo, me mato. She said, I'm going to Esa kill es la myself. salida más recta que tenía. That's the quickest way out. Una joven A young woman se tira al tren. throws herself onto the train. ¿Usted cree que el tren pasó encima de ella y la mató? Do you think the train killed her? Quedó sin brazos, She was left without sin sus arms, canillas, without her shins, porque quería encontrar una solución. because she wanted to find a solution. Eso es lo que el mundo hace. That's what the world does. Es ahí donde el diablo nos That's where empuja muchas the veces. devil pushes us many times. Eso es lo más triste que hay, hermanos that's amados. the saddest thing that Cuando there no is. buscamos la verdadera Or we don't look for solución. the true solution. Este hombre dice que toma su espada. Says this man grabbed his sword, Pero Dios ya tenía dos but hombres. God had two men Que iban en that camino. were on their way. Ellos iban en su They were camino. on their way. Donde el Espíritu les prohibió en una ciudad no Where the detenerse. Holy Spirit stopped them from going to a city. No los dejó detenerse. It didn't let them stop. Dios tenía algo que hacer. God had something to do. Dios llega a tiempo, And hermanos. God arrives in right Yo le time. aseguro, I Dios tell está you, llegando a tiempo God a comes cada at the right problema, a time cada to every necesidad. problem and need. Él nunca va a llegar tarde. He'll never arrive late. Qué lindo es Dios con How nosotros. beautiful is God with us. Qué grande es nuestro How great is Dios. our God. Él es el Todopoderoso, Él conoce. He's a powerful. He knows. Su omnisciencia His es grande. omniscience is great. Su omnisciencia His puede omniscience is saber knowing todo el futuro the de whole future nosotros. of us. Él conoce todas nuestras dolencias, He nuestras knows enfermedades. All our sicknesses and pain. Él no va a darnos un alivio. He's not going to give us a Él quick nos va a dar fix, la but He'll solución. give us a solution. Y me fijo, y cuando a veces voy a comprar a la farmacia todos mis medicamentos, When I go to the chemist to buy y all le my, digo all my ahí, nos vemos pills, el otro mes porque es I para sobrevivir. I'll see you next month and we'll survive. Y le digo yo a mi esposa en I veces say to my que wife sometimes, nosotros los viejos ya nos terminamos casi todo el árbol, we the old ones finish the whole porque tree. cualquiera nos da una medicina. Because anyone gives us Las a hojas de medicine, este árbol son buenas. the leaves of this tree is Después good. las ramas And then y the después twigs, hasta las raíces even the son roots buenas. are good. Nos terminamos los árboles, los We eat the viejos, whole tree porque nos damos remeditos y el dolor no se and quita. the pain doesn't go away. Sigue lo mismo. Still same pain. Dios no. Dios da correctamente lo God que gives us necesitamos. exactly what we need. Mire, Dios tenía en plan God had a plan. 3 personas. 3 people. Él amaba a 3 personas y por lo cual He loved these 3 people, and that's Dios le why dijo a Pablo y God a said to Silas, Paul no and se Silas, detengan en el camino. don't stop along the way. Dice, llegamos a Filipos, They arrived at que era la Philippi. primera ciudad, una It colonia. was the first city, first colony.
Y un día de reposo, dice el apóstol And it says it Pablo, was a day of rest. salimos We went out para la oración. to prayer. Dice que allá había una congregación de And mujeres. then there was a congregation of women. Mire lo primero que encuentra el apóstol Pablo, su iglesia ahí. Look what the Apostle Paul finds Estas there. mujeres habían salido también a la oración. These women had gone out to pray Habían as salido a well. buscar del They had Señor. gone seeking the Lord. ¿Quién fue la primera convertida ahí? Who was the first one converted there? ¿Se acuerdan? Remember? Lidia, Lydia, una vendedora de telas púrpura. a seller of cloth. Se dice que esta mujer linen. era rica porque She was a rich woman esa ropa solamente era vendida para los reyes. because those clothes were sold to the kings. Pero ahí recibió al There, Señor. she received the Lord. Dice que estuvo atenta a todo lo que el apóstol Pablo She predicaba. was attentive to everything that Y the su Apostle corazón Paul se fue preached. llenando de la palabra de Dios. And her heart was filled with the word of God. Y luego se And then she bautiza. was baptized. Toda su familia se Her convierte. whole family was converted. Gloria a Dios. Glory to God. Uno de los primeros propósitos por los cuales Dios mandó al apóstol. That's one of the first A reasons esa why ciudad God sent the apostle to that Había city. una mujer con necesidad, There was a woman with una need. persona que verdaderamente A necesitaba de person that Dios. truly needed of God. No era una persona que la trajeron a la It wasn't a fuerza. person brought by Era una force, persona que verdaderamente buscaba but a de person Dios that truly saw God. y se le cumple su And his propósito. purpose is fulfilled. Dios había resuelto God had resolved la necesidad de aquella the mujer. need of that woman. Luego dice que también mientras ellos caminaban, And it says as they were walking, una mujer también another woman as well, que era divina. that was a divinator. No sé si ustedes han leído, yo estoy dando así porque yo pienso que ustedes han leído en la palabra, este pasaje es precioso, hermano. You can read this passage from A verse mí me 16. encanta, lo he leído tantas I've read it veces. so many times. Y cuando Dios me ponía el versículo And 31 when God gave me verse 31 a predicarlo es to preach it, algo grande. Dice que esta mujer salía It says that this y woman Dios went out. nos ha estado hablando mucho sobre esto. and God is speaking to us about this. a Aquella lot. mujer gritaba, That woman was shouting, aquella mujer gritaba y decía, estos son siervos, these men are the servants son siervos de Dios. Era mentira. of the Most High God. Was that a lie? No, No. era una verdad. It was the Eran truth. siervos de Dios los They que were estaban servants of pasando God. por Those ahí. that were passing by were servants of God. Pero ¿por qué el apóstol Pablo But why is it that the le Apostle Paul repugnó eso? got annoyed with her? No le gustó eso. He didn't like it. ¿Será porque realmente él no se sentía verdaderamente siervo de Dios? Is it because No. he didn't feel like he was a servant of God? Pero usted sabe que la verdad con la mentira nunca, nunca se van a juntar. You know, the truth and lie will never meet up together. Si el apóstol Pablo hubiera dicho, sí, es cierto. If the Apostle Paul would Mire, have said, hermanos, yes, true, que nos tiren para arriba muchas veces es bueno, pero people rise, también es people peligroso. lift us up many times. It's good, but it's El also apóstol Pablo dangerous. pudo entender, pudo The comprender Apostle Paul understood que era un espíritu malo que There was- había en aquella mujer. there was an evil spirit in that woman. Si él hubiera aceptado, ellos hubieran aceptado If they eso, would have accepted that, ¿sabe qué hubiera pasado? you know what would have happened? Hubieran dicho que el cristianismo They would have said that tenía una gran Christianity relación con el espíritu malo. had a great relationship with the evil spirit. Él reprendió eso, echó fuera eso. Commanded that out. Mire, mejor que nos dice la Biblia, ¿qué dice en las bienaventuranzas? What does it say in the blessed Beatitudes? Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, Blessed are you os that for my vituperen y name's digan sake toda clase de mal en contra de They vosotros speak mintiendo. evil about you, lying. Gloria a Dios. El apóstol Pablo no quiso aceptar The eso Apostle Paul didn't want porque to él accept it. entendió que el espíritu que hablaba en esa mujer Because he era understood the erróneo. spirit Aquella mujer estaba atada. Speaking that woman was Aquella evil. mujer estaba dando gritos, sálvenme. She was bound and she was Con esas crying out, palabras "Save estaba me." diciendo, She sálvenme. was saying, Yo "Save me. necesito ser salva de I este need espíritu to be malvado. saved from this evil spirit." Había hombres, gente, There was a man que habían detrás de ella, of women, people behind her, lucrándose del dinero de ella. taking advantage of her.
El apóstol Pablo entendió The Apostle que Paul aquella mujer understood estaba pidiendo that auxilio. woman was asking for help. Pudo entender que aquella mujer Could understand necesitaba ayuda That woman needed y help. solo Dios podía And only liberarla. God could deliver Solo her. Dios podía sacarla Only de God ese espíritu malvado Could que la take her tenía away from atrapada. that evil spirit that had her trapped. El apóstol Pablo se vuelve hacia The Apostle Paul turns around y and says, reprende ese espíritu. he commands that spirit. Reprende ese he espíritu que rebukes había that en ella. spirit in her. Sé que ella fue liberada. And she was delivered. Gloria a Dios. Glory to God. Es Dios grande, Is hermanos. God Es great Dios or what? maravilloso. God is marvelous. Aleluya. Aquella mujer queda That libre. woman was freed. Aquella mujer queda completamente That woman libre. was left completely free. Sana. Se sintió Healed. feliz. She felt happy. Liberada. Delivered. Eso es lo que pasa That's what en la happens vida de una in the life of persona a person que ha estado atada por un demonio, that has por been algo, bound by a demon or something, y ahora es and liberada. now they're delivered. Pero ahí se levanta. Ahí ya viene cumpliéndose el propósito But here comes the de purpose Dios of God para aquel carcelero. for that Se jailer. está preparando el terreno. It's preparing the ground. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios por Glory to eso. God for that. Dice que ahí se enojaron. It said that people got En angry, cambio de dar gloria a Dios por lo que Dios había hecho con Instead of aquella vida. glorifying God for that Dice que life. aquellos hombres se sintieron enojados These men got angry porque de lo que se lucraban, because their profits were gone. su esperanza se había Their terminado. hope had left. Y aquella mujer daba gloria a Dios libre. And that woman was shouting out, glory to God, free. Mientras tanto que aquellos hombres se In enojan, the meantime, these men got angry. hacen pasar a los siervos de Dios una de las vergüenzas más grandes. Dice que rompieron sus ropas. It said they got Paul and Los Silas and dragged them desnudaron. into the marketplace. They made them naked. Ay, si no ha leído este pasaje, el llegar lo lee, por favor. If you haven't read this passage, Tan you can read it at lindo. home. So beautiful. ¿Cuál era el propósito de Dios en todo eso? What was the purpose of God in all El of apóstol this? Pablo no se puso a renegar. The Apostle Paul No se didn't puso winch. enojado por lo que le estaba pasando. get angry for what Él was no going dijo, on. mejor me hubiera dejado allá en Asia. Oh, he should have Allá left hubiera me in Asia predicado. to Allá preach. quizás me hubieran recibido They would have bien. received me well. Allá hubiera ido There would have gone mejor. better. Quizás esta ofrenda me hubieran Maybe recogido. we'd even get an offering. Él no dijo He eso. didn't say that. Él no dijo, quizás me hubieran dejado en la otra ciudad. Maybe leave me in another city. ¿Por qué el Espíritu me trajo Why para did the ahora Spirit take me here pasar esta vergüenza? to be able to pass through this Los shame? siervos de Dios muchas veces tenemos que sufrir. The servants of God many Tenemos times que have to pasar por suffer. momentos through difíciles. difficult No crea times. que la vida cristiana es Don't una believe vida that dulce, the Christian life is a sweet bonita, life, beautiful, donde todos nos tiran para Where arriba. everyone lifts us up. Hay tiempos There de are times sufrimiento. of suffering. El apóstol Pablo iba Apostle para cumplir una Was misión. going to fulfill a mission. Ya había visto 2 almas. He had seen already Ahora 2 souls. faltaba una. Now there was one left. Aquel siervo de That Dios servant of God. ahora está siendo azotado. Now is being beaten. Dice que le quitaron la ropa y So empiezan took off their clothes and a start- golpearlo they start sin beating him lástima. without any Dice que con shame. varas le daban They were encima. beaten with rods. Hermanos, un siervo de Dios, A servant of God. alguien que iba a hacer el bien, Someone that's going to do alguien good. que iba a predicar Someone la that was gonna verdad, preach the truth. alguien que iba a brindar Someone that was going to salvación y give vida salvation eterna. and eternal life. Ahora es echado en una Now cárcel. he's thrown into a jail. Imagínese aquel carcelero. Imagine this Se jailer. lo llevan y le dicen, They "Estos take him and say, hey, están alborotando al pueblo, arruinando todo allá afuera." they're ruining everything out there. Dice que sin saber que era su salvación la que Dios había mandado ahí, Without knowing that he was going to be saved. los mete en el calabozo de más adentro, And en la cárcel they de lo throw más him into the difícil, darkest of en lo rooms. más duro. The toughest of rooms. El diablo no nos va a tirar en lo más The fácil, devil doesn't throw us nos in va a the easy tirar en lo place, más duro. but in the hardest of places. Viene tiempo, hermanos, que la There iglesia, are times at the church, ahora estamos cantando, Now we're singing. gozándonos, rejoicing, llegando tarde a la iglesia. arriving late to church. No nos importa nada. We don't care about anything. Pero viene momento, hermanos, But que moments are verdaderamente se va a conocer quién es cristiano. That y you're going quién to no. truly know who a Christian is. Si ahorita viniera algo así, If something like this was to happen to us, hermanos, verdaderamente se tiene que ver el cristianismo. that's where you see your true Se va a ver Christianity. si usted y yo somos cristianos. We'll see if we are truly Christians.
Gloria a Dios, pero Dios nos ayude para estar But preparados. may God help us to be Que Dios prepared. prepare That nuestros God will corazones. prepare our hearts. En el tiempo de Nerón, In the time of Nero, cuando los cristianos eran when tirados the Christians were a los thrown leones. into the lions, Wow. Ahí se probó la fe verdaderamente. they tested your Ahí faith. se conocía si There usted you would iba know verdaderamente por el Señor if you truly o live for por the un Lord, privilegio or because o of a por algo privilege, que a usted lo hiciera sentirse or bien. for something that makes you feel good. El apóstol Pablo ahora The Apostle Paul now está en una is cárcel in a jail, llorando, crying, lamentándose, lamenting, enojado. angry. No, No, está he is cantando. singing Está cantando ahí singing. adentro, on the inside there, amarrado, bound, adolorido. all pain. Pero él sabía que había un propósito But he ahí. knew there was a purpose. Pero mientras cantaba, But as he sang, mientras as alababa he a Dios, praised God, aquellos muros those walls empezaron a temblar. started to shake. Aquí estoy yo, dice el The Señor, Lord aquí says, "Here I estoy. am. Aquí estoy Here contigo, I am Pablo with y you, Paul and Silas. Silas. No estás You're solo, not alone, Pablo y Paul and Silas. Silas. Aquí estoy with contigo. you. He venido para I've come to salvarte. save you. He venido para I've come soltarte. to let you go." Wow, aquellas cadenas. Those Dice chains. de todos. Says everyone's chains. Dios no solamente salvó a Pablo God y a didn't just Silas, save Paul and a Silas. todos los Saved them dejó all, libres. left them all free. Gloria a Glory to Dios. God. Dios no llegó solo por uno, llegó God didn't por come just for todos. one. He came for all of them. A todos los dejó He libres. left them all free. Y lo maravilloso es que nadie salió huyendo. And the marvelous thing that no one ran away. Imagino que cuando Pablo vio al carcelero ya listo para Imagine the matarse, Apostle Paul, when he saw the jailer ready to kill otro hubiera himself, sido, dale, dale. the other prisoners probably Porque saying, así "Do vamos a it, quedar libres y nos vamos. because we'll be free if he does it. Suéltalo. Let him go." No, No. el primer grito The first shout de esperanza of salió hope de came out of Pablo. Paul. No te hagas daño. Don't hurt yourself. Aleluya. Ese grito de esperanza. shout of No hope. te hagas daño. Don't hurt yourself. Gloria a Dios. Ese sería el grito nuestro That should be todos our los shout días. every day. Si no podemos hacerlo verbal, If we can't do it hagámoslo verbally, de rodillas, let's do it on our hermanos. knees. Doble sus Bow rodillas your knees todos los días. every day Pídale Ask the al Lord Señor por las almas. for the souls. Ellos están buscando They are quizás el looking- suicidio. Quizás They're están looking- buscando el mal. Looking for evil. Quizás están buscando el Maybe they're looking divorcio. for the divorce. Los hijos The queriendo children rebelarse. wants to rebel. Oremos por Let's pray ellos. for them. No te hagas daño. Don't hurt yourself. No te hagas Don't hurt daño. yourself. Todos estamos aquí. For we Nadie are nos all hemos here. ido. None of us have left. Qué grito de What a shout of esperanza. hope. Gloria a Dios, hermanos. Glory to Ese es God. el grito de la That's the iglesia. shout of the church. No te hagas Do not daño. harm yourself. Wow, gloria a Dios por eso. Dios That's why mandando God a sus has siervos sent his servants justo a su tiempo, at the right time, en el momento necesario, in the necessary time, en la hora in the necesaria. necessary hour. Aquel hombre, That man, imagínense, imagine, me han salvado. they've saved me. Nadie se había No ido. one has left. Ese es el poder de Dios, That's the power hermano. of God. Porque si llegaran allá al Secot, a El Salvador, y algo pasara así, Because if they were to go to the se prison, in dirá El que se van a Salvador, quedar ahí encerrados. do you think they're going to stay locked up? Todos salen huyendo They all unos run por away. otros por otros. Run for their lives. Pero no, But no, Dios los detuvo ahí, ahí se van a estar. God made them stay. They all stayed. Aleluya, gloria a Dios. El poder de The Dios es power of grande, God is hermano. great. El poder de Dios es The tan power grande, of God is hermano. so great, Tan maravilloso. so marvelous. Detuvo a todos los presos. He Ahí stopped all the estaban. prisoners there. Todos estamos aquí. We're all Nadie se ha here. ido. No one has gone. Gloria a Dios. Y eso es lo que le trajo a aquel hombre And that's what brought this man la solución a the su solution. vida. Dice que cae de rodillas delante de And he ellos. fell down before Paul and Silas. Imagínense usted, los Imagine dos the two a la misma at the hora, same time cuando él le dice, when he señores, says, Lord, sirs,
¿Qué debo de hacer What must I do? para ser salvo? to be ¿Qué es lo que saved? dicen los dos? What do the two of them say? Cree en el Señor Believe in the Lord Jesucristo Jesus Christ, y serás and salvo you will tú be saved. You y tu casa. and your household. Gloria a Dios. Glory to God. Es maravilloso It's marvelous. lo que salió. What came out? Este hombre estaba pidiendo This auxilio. man was looking for help. Este hombre estaba He was pidiendo asking for ayuda. help. ¿Qué debo de What hacer? should I do? Él estaba buscando una He was solución looking for para a su vida. solution for his life. Si hubiera sido Josué, hermano. If it would have been Joshua, Perdón, or instead Aarón. Aaron, Cuando todo el pueblo dijo queremos when the whole people said, we want hacer algo we para want to do alabar a something Dios. to praise God. ¿Qué es lo que hizo? Él hizo una What did he estatua, do? un becerro He built a calf, a golden image, para que la gente so adorara. the people would worship. Si Pablo no hubiera conocido If Paul wouldn't have known a ese Dios que that God salva, who saves, a ese Dios que that God perdona, who forgives, él hubiera dado otro he would consejo. have given him another word. Anda a leer la Go Biblia, read the Bible. anda a Go orar. pray. No, él rápido le No, he dice, quickly says cree to en him, el Señor believe in the Lord Jesus Jesucristo Christ, y entonces serás then you shall salvo. be saved. Gloria a Dios, la perfecta respuesta The perfect para la answer solución for your de solution aquel hombre. for that man. Gloria a Dios, y eso cambió su And vida, that changed his life, cambió todo su panorama. changed his whole picture. Por dentro y por fuera, aquel Inside hombre and fue out, cambiado, this man was changed, transformado. transformed. Gloria a Dios, por eso, hermanos, Dios llega justo a tiempo. That's why God comes at the right time always. Ellos le dijeron, He said to them, cree en el believe Señor the Jesucristo Lord Jesus y Christ, serás salvo tú and you will be saved, you y tu casa. and your household. Ahora, ¿será que por la confesión de él? Is it because of his confession? Porque muchas veces creemos Because many times we believe que porque mi papá ha sido because cristiano, my dad porque was mi a papá es Christian, because my cristiano, dad is a Christian, o mi mamá es or my cristiana, mum's a Christian, todos somos salvos. we're all saved. No, hubo No. confesión de It's a cada uno de su confession familia. that all of us have to make. Todos ellos All of confesaron. them confess. Todos ellos creyeron believed en el Señor in the Lord Jesucristo, el Jesus milagro de ver a su A Padre. miracle of seeing his father. ¿No es cierto? Que ver el milagro, To see que that no se miracle, mató ese That hombre, man didn't kill himself. era para traer Was alegría, to bring gozo a joy sus and happiness to corazones. their hearts. Hermanos, eso es lo que hace verdaderamente el That's cristianismo. what Christianity truly does. Trae gozo a la Brings familia, joy to the family. trae gozo al Brings corazón. joy to the heart. Aquel hombre llevó That man took la palabra a toda su the familia. word to his whole family. Todos se They bautizaron, were all dice. baptized, it Gloria a says. Dios, enseña que todos creyeron en They all Jesucristo believed in como su Jesus Salvador. as their personal savior. Ahora, hermanos, ahí aparece la palabra creer. Now here the word believe ¿Qué le appears. parece eso? What does it Creer. mean? Cuando To le dice believe. cree, He says believe. creer en el Believe Señor on the Lord Jesucristo. Jesus Christ. Creer para ser salvo. Believe to be saved. Hermanos, es algo que verdaderamente usted tiene que creerlo. It's something that you truly need to believe. Y eso anda todos los días en su vida. Yo soy salvo. And every day in your life, Yo say, soy I'm salvo. saved. I am saved. Va a donde vaya. Wherever you go, Yo soy salvo. I'm saved. Y estamos esperando que el Señor venga por And nosotros, we're porque Él va a expecting venir por for todos God esos que han creído to en come Él. for us, for all those that believe in Him. Creer para la salvación. Believe for No crea salvation. que es un Don't paso believe fácil. It's an easy step. Por eso es que el diablo viene y muchas veces quiere meternos dudas. That's why the devil comes and puts doubt in us many times Quiere meternos Wants dudas to put respecto doubt a la salvación. about your salvation into your mind. Pero si usted ha But confesado if you have confessed y ha creído and believed en el Señor in the Lord Jesus Jesucristo, Christ, usted es salvo. you are saved. Aunque no diga amén. Although you don't say amen. Usted y yo somos salvos. You and Yo I lo are saved. creo. I believe it. En la noche yo cuando oro y At night when I hago mi pray, oración para irme a And I acostar, do my prayer to fall asleep. yo le digo, Señor, ¿qué puedo hacer hallado digno de tu venida what si have I tú done? vienes hoy en la noche? If you come here tonight, ¿Qué puedo hacer that I hallado might be digno de found tu worthy venida? in your coming.
creer en el Señor Believe in the Jesucristo. Lord Jesus Christ. ¿Es cierto lo que dijo el Señor Jesús? Is it true what the Lord Jesus said? Juan 3:16. John 3:16. Porque de tal manera For amó God Dios al so mundo, loved the world, para que todo aquel que en Él so that all that crea, believe in Him no se shall not pierda, perish, mas but tenga have vida eterna. everlasting life. Otro mensaje que tenemos tan Another message that we cerca have. en Marcos 16:15 y 16. Mark chapter 16, verse 15 and Ir 16. por Go todo el mundo throughout the world y and predicar el preach the Evangelio gospel a toda to all criatura, creature. al que To he creyere, who believes, al que to he creyere who believes y fuere and was bautizado, baptized será shall salvo. be saved. Qué palabras más lindas, What beautiful hermano. words. Hay otro pasaje precioso There's cuando another dice el precious Señor passage Jesús, when the Lord Jesus says, el que de cierto, os Verily, digo, verily, I say to el you, que cree en he mí who believes in me será shall salvo. be saved. Qué palabras más What preciosas. beautiful Creer. words. To believe. ¿Cree usted Do you verdaderamente en el truly Señor believe Jesucristo? in the ¿Ha Lord Jesus? creído Have you verdaderamente? believed truly in Jesus? ¿Por qué en vez de dudamos? Why do we doubt at times? Yo me fijo y no critico, I look at it and I don't criticize, pero la verdad es que muchas veces but many times pasamos al we frente come to the front porque tanto nos ruegan. because they beg us so much. Venga al frente, Come to the Venga al front. Come to the front. sea sano. Be healed. Hermanos, si verdaderamente no If creemos, we truly don't believe, aunque pasemos 1000 although we veces come aquí al frente, 1,000 times to the front, si no if creemos, we don't believe, hermanos, creer es algo to believe precioso, is algo something grande. precious and great. Y yo meditaba tanto en esto sobre creer, And I meditated on this word believe, porque si nosotros creemos para la because if we salvación, believe unto salvation, ¿qué para las grandes hazañas de aquellos siervos de Dios? what about those great servants of God? Aquellos que creyeron en Those Dios. that believed in God, Nosotros vimos ya en nuestra era we saw in our era que el Señor Jesús caminó that the Lord literalmente. Jesus walked Él es Dios. literally. He is God. Él caminó He walked literalmente por las calles de literally Jerusalén. on the streets of Jerusalem. Mucha gente ha ido y ha visto Many people have gone and seen el recorrido del Señor Jesús por todas partes. the way that Y gloria a Jesus Dios walked, por eso. and glory to God for that. Pero qué difícil es para But nosotros muchas veces how hard creer. is it for us many times to believe? ¿Qué tal si nosotros hubiéramos sido What if Moisés? we would have been Moses? Moisés frente a ese gran mar, Moses before that big sea con un gran pueblo detrás. with a great people behind. Un gran pueblo. A great people. A más de eso, tenía Above todos that, los enemigos detrás. He had all his enemies behind him also. Él se pone como que varió un poquito la fe de él, ¿no? It's like his faith Se tumbled a puso a little bit. orar, se puso a pedir. Started to ask God. Pero luego dicen, ¿por qué están orando? And they said, why are you praying? Den el paso. Give that step. Gloria a Dios. Eso es creer, That's hermanos. to believe. El primer paso. The first step, Uy, Dios mío, si yo quisiera darlo ahí, me voy. if I was to take a step off here, I'd fall. Da el paso. Give that step. Caminen. Walk. Imagino que puso el pie primero He laid his foot first en el agua. in the water. El agua se empieza a And the abrir. water starts to open up. Hermanos, creer. To believe Creer verdaderamente Truly en ese believe Dios todopoderoso all-powerful God que va a estar con that is gonna be nosotros en with lo que us nosotros vamos a hacer. and what we're going to do. Aleluya, hermanos. Josué, Joshua, sol, detente. son, stop. Wow. Eso es creer, hermano. That's to believe. Eso es creer. That's to believe. ¿Quién más? Who else? Elías, Elijah, frente a aquellos Baales. before the Baal. Y yo me remonto a un pueblito donde yo estuve hoy que fuimos a El Salvador. I went back to a little town Mi in El hermano, Salvador. desde la mañana, From toda the la morning, the noche, whole night.
los religiosos caminando por aquellas calles. The religious people walking on those El streets. mero día del Viernes Santo que hacen una procesión, And on the Holy Friday where they do the procession, desde como a las 6 de la tarde hasta como a las 7 de la from mañana, 6 p.m. to 7 ese a.m., pueblo está cerrado porque nadie puede entrar. Ellos van caminando There's- con su muñeco that por town is toda aquella closed calle. because they're walking through the whole streets. Ahora, imagínense el caso de Now Elías. imagine the case of Elijah. Gente que verdaderamente podía hacerlo pedazos a Elías. People that could rip Elijah apart, Pero él los confronta. but he confronts them. El Dios The God que responda, that answers ese va a ser nuestro shall be Dios. our God. El Dios The que God that conteste, answers ese va a ser el Dios nuestro. is our God. Yo me voy a incluir a ustedes si el Baal les I will contesta. conclude myself with you if Baal answers you. Pero si no, ustedes But if tienen que not, convertirse al mí. You have to convert to me. Hermanos, eso es creer. That is to believe. Eso es creer quién es mi That is to Dios. believe who my God ¿Quién is. es mi Who Dios? is my God Que me va a that responder. is going to answer me. Que me va a That's going contestar. to answer my call. Hermanos, por eso digo, That's why I say la pobreza the con la poverty que podemos venir al frente. that we can come to the front with, Y alabo al Señor, hermano. and I praise the Lord. Porque recién venido a El Salvador yo tenía Because when I just came from El toda Salvador, la... Me habían metido en la cabeza que yo tenía cáncer. they had put in my head that I had cancer. Y yo me sentía mal. And I didn't feel good. ¿Para qué les voy a decir? Yo me sentía mal. I felt Mi bad. esposa me dijo cuando fuimos, no, tenemos que ir a El Salvador. Me dijo, porque My wife said, we've got to go back si to El vos tenés Salvador. cáncer, ya Because después you ya have no, cancer. no podés ir. You can't go back anymore. Gloria a Dios. Dios es grande. God is great. Vine, yo tenía un examen recién, I had an Recién exam vine. recently. era un CAT scan. I had a CAT scan. Pero antes de todo yo vine, But me before I postré came allí, yo creí en el and I Señor. bowed down here, I believed in the Lord. Me fui. I went. El día lunes tenía mi examen, And on the Monday, I had my un test, examen feo. an ugly test. Me lo hicieron y They did it to me. como a los 3 días ya tenía la respuesta, me 3 days llamaron, later, I tenés got the que answer. venir. They Bueno, called me to le come dije a mi in. esposa, They said, come in, listo a lo que ellos digan. ready to hear what they were going to say. Pero cuando me dice el doctor, el especialista, But me when the dice, specialist said to me, no tenés you nada, have nothing, ni señas no de lo que antes signs tenía. of what you had before. Mire, hermano, Look, alabo a Dios, I praise God. alabo a I Dios. praise God. No es que yo me crea It's grande, not that I no, think I'm someone big, pero no. creer a But to Dios believe in God es saber is to know que Él that nos He va a will responder. answer us. Fíjese que hay otro pasaje que There's me another passage toca here tanto that I love so y much, este es el que más. and it's the one yo that I most siento en mi feel in corazón. my heart. Entonces, ¿se acuerdan de Caleb? Remember Caleb? Él es el que había reconocido la tierra. He went and went out and spied out the land. Había visto literalmente a los He had literally gigantones see those big giants, y los otros habían dado una mala respuesta. and the other spies had given a bad report. Pero Caleb dice, But Caleb says, por tanto, therefore, no sean rebeldes a Jehová. don't be rebellious towards the Lord. Por tanto, no Therefore, sean do rebeldes not be a Jehová. rebellious Oiga towards the bien Lord. esa palabra que él dice. There's a word that comes. Ni tengan temor, No no f- tengan miedo or- de los pueblos. And do not fear the people, Porque nosotros, because we yo le he puesto, nosotros We los will tragaremos eat them como pan. like bread. Aleluya, hermanos. Porque nosotros Because we los comeremos We'll eat como them pan. like bread. El amparo de ellos ha sido quitado, Their pero support con has been nosotros taken está The Jehová. Lord. Aleluya. Con nosotros está Lord Jehová. is with us. El amparo de ellos ha sido Their quitado, help has been taken pero away, con but nosotros with us está is Jehová. the Lord. Gloria a Dios, hermanos. Glory to God. Póngase de pie, por favor. Let's all Hermanos. Voy a stand, please. pedir al hermano que viene
Por tanto, Therefore, no sean rebeldes don't be rebellious contra Jehová, against the Lord, ni teman, no No tengan fear. temor. ¿A qué le tiene miedo usted? What do you fear? ¿Hay algo que a usted le está trayendo Is temor, there something that brings you fear, bajándolo, bringing you down, lo está trayendo hacia abajo? bringing you down? Sepa que esos enemigos, por gigantes, por No, grandes que no matter how sean, big that giant looks, sean del color que no sean, matter the color they are, sepamos let's know que esos that enemigos, those enemies, el amparo de ellos se ha sido quitado, their help has been pero taken con away from nosotros them. está But with Jehová de us los is the ejércitos. Lord of Con hosts. nosotros With está el us Señor is the Jesucristo. Lord Jesus. Ese Jesucristo That Jesus que llegó a este hombre. that came to this man. Mire, qué lindo lo que pasó en esta casa. Look what happened in this house. Dice que que antes era prisionero, So this one that was porque a estaba prisoner, dentro contra todos los prisioneros ahí. because all the prisoners Porque were para there. mí un carcelero casi es prácticamente otro preso más allá For me, de a jailer is just another prisoner. este hombre. This man, Después de haber conocido al Señor Jesús, after knowing the Lord Jesus, lleva a estos hombres takes these men a su casa. to the house Dice que les lavó las heridas that he cured their a aquellos siervos stripes, de Dios. washed their stripes. Quizás sentía Maybe he felt, por mi culpa. it's my fault Ellos llegaron a ese. they're at this point. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo, esas heridas que Él llevó, Do you think that Jesus, the stripes that he bore, por quién fueron? who were they for? Diga, por mí. That was for me. Fue mi culpa. It was my guilt. ¿Quién era el pecador? Jesús. Who was No, the sinner? Jesus? No. Era It yo. was me. yo era el I pecador. was the sinner. Yo merecía eso I y más. deserved it and even more. Pero la misericordia de Dios fue The grande. mercy of God was Él great. puso su hombro. He put his Él shoulder, puso su he espalda. put his back, Él puso su cara para que le dieran he put his bofetadas. face to be slapped. Él puso su cara para que He caeran put his escupidas face to sobre be él. spat upon. Él puso su cuerpo para He que put fuera his body atravesado, to be pierced para que yo no pasara por so eso. that I wouldn't have to go through Él it. me amó, por eso He dice, loved porque me. de tal That's why manera he amó says, Dios al for mundo. God so loved the world. Dio a su Hijo al And he gave mundo. his son to the world. No hay cosa más There's hermosa. no beautiful Aquel thing. hombre That man les lava los pies, washes les the lava feet, sus washes the heridas. stripes, Dice, les puso una mesa, and he laid a table before them, les dio comida, gave them food, los alimentó he fed them. a estos siervos de These Dios. servants of God. Y no solo eso, And miren not lo just que that, dice look la what it palabra says en in the versículo word. 34. Verse 34, Y lavándolos when y he llevándolos a su casa, taking them home, les puso la mesa He laid y a se table. regocijó con toda su casa and he rejoiced with all his household por haber creído en Dios. for having believed in God. Hay gozo y alegría porque There's joy Dios and happiness because le ha God salvado. has saved you. Hay gozo y Is there alegría joy en and su happiness casa. in your home? O hay gritos, hay Or pleitos, is hay there enojo. fighting and anger? Dice él, He says se alegró, he tuvo rejoiced. regocijo. He was rejoicing. Él tuvo un gran regocijo He had a great rejoicing en su in casa. his house. ¿Qué es lo que hubiera sido esta casa antes? What was this house look like Sí. before? Dios Without God. no hubiera mandado a Pablo And if God hadn't sent Paul con un grito with a shout de esperanza of para hope ese for hombre, this man, esta casa hubiera sido this house would have been luto, dolor, suffering, llanto, pain, and una crying. familia que ha A perdido family who had lost un miembro a member tan so especial. special to them. ¿Cuál es el rumbo que le va a dar a su problema que ahora ha traído? What's the route you're going to get ¿Qué to the está problem? pensando hacer What are usted you con ese thinking problema? to do about your problem? No puede venir a Jesucristo. Can't you come to Jesus? No puede venir y Can't you come traerle a to Él Jesus? sus cargas, sus Bring penas, sus enfermedades, Your sus problemas. sickness, your problems. Él sí puede solucionar sus Can problemas. solve those problems. Amigo, aquel quizás que me está escuchando allá, Maybe they're viéndonos listening to allá me, en watching línea. online. ¿Cuál es su problema? What's the problem?
¿Qué es lo que ha pensado hacer? What have you thought to do? Divorcio, Divorce. quitarse la vida, To take your life. quitarle la vida a otro, Take the life of porque someone se else. siente confundido. Because you feel confused. El único es Cristo Jesús The only one is y que Jesus está aquí Christ. con And nosotros. He's with us. Yo no sé si hay una persona aquí que quiera recibir a I don't know if there's Jesucristo anyone como here su Salvador. That wants to receive Que Jesus crea. as a personal Savior. Who Que believes. crea, That believes. que crea que That Jesucristo believes that puede Jesus Christ can salvarle. save. Si había sido tan especial esa salvación That para Pablo, salvation was so special for ahora la Paul. comparte. Now Ahora he shares it. este hombre This carcelero, man, this jailer, no tenemos el nombre, we don't have his name, pero ahora que tiene regocijo but now he is por rejoicing haber sido for salvo. having been saved. ¿Cuántos deberíamos de estar How many of us alegrándonos, should be excited, gozándonos porque somos rejoicing, salvos? because we're saved. Somos salvos. We're saved. Traer esa To alegría, bring ese that gozo a happiness, nuestra that joy casa. to our home. Decir que aquello say iba a ser un that luto, un place llanto, will un be dolor. of pain, una suffering, pérdida. a loss. Ahora Now es una it's alegría, a es un gozo rejoicing. en aquella It's casa. joy in that house. Alguien quiere Does recibir a anyone want to Jesucristo receive the como su Lord Jesus Salvador. Christ as a personal Savior? Imagino que el pueblo está orando, Let's be praying, church. clamando por un Crying alma. out for a soul. Alguien quiere Anyone recibir al Señor Want to receive Jesucristo the como Lord su Salvador. Jesus? Si es usted, puede levantar If su that's mano you, can you lift up your hand y dice, yo quiero a ese and say, I Cristo want that Jesus que llega a tiempo. that will arrive at my time. Vamos a abrir quizás el espacio aquí para We're gonna open pedir up al the pastor altar. que pase, por favor. To come. We're going to ask the pastor to come. Los Padre Santo, en el nombre de Heavenly Jesús, Father, in the name of Jesus, damos las gracias we thank you por este servicio, for this service, por este día, for this Señor, day, Lord, por tu presencia en este for your lugar, presence in this por lo que place, tú has hecho, for what you Señor. have done, Lord. Gracias por tu Thank you presencia for your aquí con presence here with nosotros. us. Padre Santo, te queremos Father, honrarte we y want to honor you, glorificarte. glorify you. Ponemos esta We semana put this week, que va a empezar en tus manos. starts into your hands. Oramos que tú estés con We pray nosotros, that you be with us, que tú nos guardes, that nos you will protect protejas. us and keep us safe. Bendice a cada hermano, cada Bless hermana, every brother and cada sister, matrimonio, every cada familia. marriage and family. Protéjanos en todo lo que Protect us hagamos. in everything that we En las do. escuelas, At school, los estudios, the Señor, studies, en el At trabajo, work, en los quehaceres de la casa. in the daily chores of the Oramos que tú home. estés con cada uno We pray de that you be nosotros, with Padre. every one of us, Que el Father. próximo fin de That semana next weekend vengamos we listos una come vez más ready once para again levantar y to lift up glorificar and glorify el santo the nombre de holy Cristo name of Jesús Jesus en Christ este lugar. in this place. En el nombre de In the Jesús name of oramos Jesus we y la pray, iglesia and declara the y church grita declares and shouts, amén. Amen, Y amén. Se pueden and amen. saludar. Servicio ha terminado. You may greet one Amen. another. Service is finished. Amen.